Hola, buen día. En el siguiente video indagaré sobre algunos temas referentes a la implementación de la estrategia. La etapa de implementación de la estrategia es la más larga del proceso de administración estratégica e implica la mayor inversión de recursos de todo tipo para su logro adecuado. Los temas que estudiaremos a continuación son los siguientes: objetivos anuales, políticas, asignación de recursos, administración del conflicto, alinear la estructura y la estrategia, reingeniería, administrar la resistencia al cambio y crear una cultura de apoyo a la estrategia. Objetivos anuales. Estos son las metas que deben alcanzar las organizaciones a corto plazo para lograr los objetivos a largo plazo. Es decir, son esos pequeños pasitos que debemos ir dando para llegar al objetivo a largo plazo. No puedes llegar al final de las escaleras si no subes el primer escalón. Los objetivos anuales se deben definir en términos de resultados de la gerencia, mercadotecnia, finanzas y contabilidad, producción y operaciones, investigación y desarrollo y sistemas de información. Cada objetivo a largo plazo requiere una serie de objetivos anuales. En otras palabras, los departamentos deben trabajar como objetivos propios para que en conjunto se logre cumplir el objetivo a largo plazo. Los objetivos anuales deben ser mensurables. En otras palabras, que se puedan medir. Es decir, todo objetivo tiene que ser cuantificable, lo que también nos lleva a nuestra siguiente característica: cuantitativos. Deben estar asociados a un periodo de tiempo, una unidad de medición. Esta es la única forma de poder comprobar su cumplimiento. Fijarnos los indicadores que permitan obtener esta información es fundamental para medirlo y conocer desviaciones pasadas y futuras. Esto es la base de la mejora continua. Tienen que ser desafiantes. Dicho de otro modo, deben incitar, retar a la organización. Porque normalmente cuando las personas nos sentimos retadas por algo, hacemos hasta lo imposible por lograrlo. Es por ello que los objetivos tienen esta particularidad. También deberán ser realistas, sin exageraciones, es decir, deben estar basados en los recursos que tiene la organización para poder alcanzarlos. Deben ser consistentes, porque entonces, si ya tienes tus objetivos bien planteados y debes mentalizarte en no parar hasta lograrlos, mantenernos firmes en lo que queremos, persistir. Y por último, deberán estar en orden prioritario, haciendo que el proceso sea un poco más sencillo para la organización. Los objetivos deben estar en orden de prioridad para esta. Ir alcanzando y tachando de la lista poco a poco hasta lograr los más importantes. Recordemos que todo empieza con una semilla. Políticas. Las políticas son instrumentos para la implementación de estrategias. Estas establecen límites y restricciones sobre el tipo de acciones administrativas que se pueden aplicar para recompensar o sancionar conductas. Aclaran lo que se puede o no se puede hacer en el logro de los objetivos de la organización. En otras palabras, las políticas son aquellos lineamientos, procedimientos, reglas y prácticas administrativas establecidas para respaldar y fomentar el trabajo hacia el logro de metas conocidas. Estas mismas sirven como guía a todos los integrantes de la empresa para saber qué hacer en cada momento ante diferentes situaciones, que pueden ser extraordinarias o de utilización diaria. La asignación de recursos. Básicamente, lo que se asigna es la cantidad y el tipo de recursos necesarios para cada tarea. Todo esto siguiendo el orden de prioridad que antes fue mencionado como una de las características que debe cumplir un objetivo anual. Bueno, aunque el simple hecho de hacer una asignación efectiva de recursos no garantiza una implementación estratégica exitosa, pues los programas, el personal,
los controles y el compromiso deben dar vida a los recursos invertidos en ellos. La administración del conflicto. Bueno, sabemos que básicamente un conflicto es un desacuerdo entre dos o más partes, debido a las diferentes expectativas y percepciones de las personas, a las presiones creadas por las agendas de trabajo, a la incompatibilidad de personalidades y a los malos entendidos entre gerentes de línea, como supervisores de producción, y gerentes de personal, como especialistas de recursos humanos. Básicamente, el conflicto es inevitable en las organizaciones, pero la correcta administración de ellos identifica y maneja el conflicto utilizando una comunicación efectiva, la resolución de problemas y la comprensión del interés de cada una de las personas para negociar de manera justa. Aunque cabe mencionar que el conflicto no siempre es malo, ya que una ausencia de conflicto podría ser un indicador de indiferencia y apatía. Lo importante siempre es sacar lo mejor de cada situación. Alinear la estructura y la estrategia. Toda organización pública o privada tiene unos objetivos y unas metas que alcanzar, para lo cual es necesario hacer una planeación en donde la estructura organizacional y la estrategia de desarrollo se encuentren correctamente alineadas. Por eso, la estructura debe diseñarse de manera tal que facilite las intenciones estratégicas de la empresa y, por tanto, la aplicación de la estrategia. Sin una estrategia o una razón de ser, para las empresas será difícil diseñar una estructura efectiva. Los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la estructura de una organización por estas dos simples razones. Primero, la estructura determina en gran medida la forma en que se establecerán los objetivos y las políticas. Los objetivos y las políticas que se expresan en términos de los productos serán los de una organización cuya estructura esté basada en grupos de productos. Y dos, los cambios en la estrategia suelen requerir cambios en la estructura. Es que la estructura determina cómo se asignarán los recursos. Si la estructura de una organización está basada en grupos de clientes, entonces los recursos se asignarán de esa forma. Reingeniería. La reingeniería es el pensamiento nuevo y el rediseño fundamental de los procesos operativos y la estructura organizacional. Esto orientado hacia las competencias esenciales de la organización para lograr mejoras en el desempeño organizacional. La reingeniería significa volver a empezar arrancando de nuevo. Es prácticamente con menos dar más al cliente. En la reingeniería importa más el bienestar del empleado y del cliente que de los mismos accionistas. Esta no suele afectar la estructura de la organización o el organigrama. Tampoco implica pérdida de empleos o despidos. El enfoque de la reingeniería está cambiando la forma en que el trabajo se realiza. Administrar la resistencia al cambio. La resistencia al cambio se puede considerar como la mayor amenaza individual para la implementación exitosa de la estrategia. Las personas con frecuencia se resisten a la implementación nuevas de estrategias porque no comprenden lo que está sucediendo o la razón de que se estén presentando los cambios. Según Kurt Lewin, existen 3 causas para la resistencia al cambio. 1. La cultura organizacional que guía la conducta de los trabajadores que se sienten amenazados cuando hay que hacer cambios radicales. 2. La percepción de metas y estrategias de la organización, no entendiendo por qué se necesita un cambio o una meta nueva. 3. Los intereses propios, las razones que afectan al deseo al cambio, como la costumbre o la motivación y capacitación. También algunas de las razones principales para la resistencia al cambio en las empresas son la poca flexibilidad de la empresa, el miedo al fracaso,
mayores responsabilidades laborales o lo contrario, menores responsabilidades laborales, la baja confianza en la empresa y el miedo a menor interacción social. Dicho todo lo anterior, los estrategas deben anticipar los cambios y desarrollar, así como ofrecer talleres de capacitación y desarrollo para que gerentes y empleados puedan adaptarse a esos cambios. También deberán comunicar de manera efectiva la necesidad de dicho cambio. Crear una cultura de apoyo a la estrategia. Los estrategas deben esforzarse en preservar, enfatizar y basarse en utilizar los aspectos de la cultura existente que apoyen las nuevas estrategias propuestas. Es necesario identificar y cambiar los aspectos de la cultura existente que sean antagónicos a la estrategia propuesta. Cambiar la cultura de una empresa de manera que se adapte a la nueva estrategia suele ser más efectiva que cambiar una estrategia para adaptarla a la cultura existente. El ambiente laboral habla mucho de ti como empresa. Estas acciones ayudarán a que haya un ambiente respetuoso y eficiente en la organización. Sí, sabemos que es complicado cambiar la manera de ser o pensar de cada empleado, pero también recordemos que una organización debe trabajar en conjunto para alcanzar los objetivos de esta. La información anterior está basada en el libro de David Fred, Conceptos de Administración Estratégica, 14ª edición.